Continuamos en el Infoclaxo, decíamos Infoclaxo especial, verán que va pasando la jornada, se va oscureciendo la jornada, pero también tiene que ver con horas y horas de trabajo aquí en este foro centrado en los movimientos sociales. Muy pero muy potente, nos comentaba Karina hace un rato, más de 500 personas en la realización de este foro. Bueno, y tenemos la participación de uno de nuestros columnistas habituales del Infoclaxo, Pablo Amaro, director de investigación. Bienvenido nuevamente al Infoclaxo, hoy en Fortaleza. Hoy en Fortaleza, Gustavo, acá miércoles a miércoles, ahora en Fortaleza, siempre para Infoclaxo. Bueno, la verdad que muy interesante, vimos un dinamismo muy potente de este foro. Primero, un balance general, digo, desde el punto de vista de la investigación. Aparte, tengo entendido que hubo muchos integrantes de los grupos de trabajo que también participaron de este foro, no solamente de Brasil, sino de otras partes de nuestra América. Bueno, el balance de esa participación de investigadores e investigadoras junto con movimientos sociales y decisores de políticas públicas. Exactamente, Gustavo. La verdad que creo que fue un foro, o está siendo, porque todavía está siendo un foro muy pero muy potente, con mucha participación, más de 500 personas, 10 GTs participando en temas de migraciones, de ambiente, de juventudes, de feminismos, de temas rurales, de temas vinculados con, digamos, ecología política, con transiciones justas, bueno, con afrodescendencias y con negritudes, en fin, la verdad que con pueblos indígenas, por supuesto, la verdad que muchos grupos de trabajo, muchos centros miembros Claxo también participando aquí, todos los centros del Nordeste, no solo de Ceará Fortaleza, de Piauí, de Bahía, Recife, Maranhão, en fin, muchos centros miembros también participando y, como vos decías, movimientos sociales protagonistas de este foro, no solamente escuchando, no solamente aportando en algo puntual, sino protagonizando el foro, siendo el corazón de nuestro programa, de los 4 diálogos, de los talleres, de las presentaciones y también decisores de política pública, decisoras en este caso, porque la mayoría mujeres, sé que han aparecido en entrevistas, van a aparecer vinculadas con pueblos indígenas, vinculados con temas ambientales, vinculados con la tierra, así que la verdad que es un foro muy potente que justamente expresa, plasma los diálogos sociales que Claxo quiere lograr, que estamos promoviendo y que creo que estamos efectivamente desplegando, realizando, haciendo, ¿no? Pablo, te llevo a un momento concreto de estas jornadas que tiene que ver con el taller en el que se trabajó las temáticas de juventudes, que vimos no solamente muy potente, sino, como tú decías, con un nivel de participación muy alta. Veíamos ahí una enorme nube de palabras con contribuciones que habían venido, entiendo que de toda esa sala muy masiva, y también con participación del público de manera oral. ¿Cómo fue ese encuentro y qué significó el intercambio, más en el marco de un taller que permite un ida y vuelta más potente? Justamente, a ver, en este foro todos los espacios buscan el intercambio, pero sin duda el espacio de participación priorizado, el espacio que está pensado desde la participación fuerte son los talleres o las oficinas, justamente que fueron las 2 mañanas y uno fue de, digamos, juventudes. Yo no diría sobre juventudes, sino más bien de o con y desde las juventudes, porque de hecho tuvo casi 180 inscriptos o 190 inscriptos, mucho, eso muestra un interés muy grande y más de 140 participantes. Siempre hay gente que se puede inscribir y luego no viene o luego no llega, pero hubo más de 140 participantes, auditorio casi lleno y muchos jóvenes participando, muchos jóvenes activistas, muchos jóvenes que estaban trabajando en los barrios, en las periferias de Río, San Pablo, del mismo Nordeste, por supuesto Fortaleza, Piauí, Bahía, Recife, y creo que esa participación juvenil tan fuerte hizo que fuese un taller muy pero muy productivo, muy fructífero y aparte con un buen clima de debate, justamente como eran tantas personas, porque al principio pensamos, bueno, que cada uno tenga un tiempo para poder participar, para poderse presentar, para poder justamente intervenir. Pero cuando vimos que había 190 inscriptos, 140 llegaron, dijimos, es imposible, con 1 minuto cada uno, ya son más de 2 horas. Por lo tanto, hicimos estas tecnologías de nubes de palabras, de algunas encuestas también en vivo, todo en vivo, digamos, al mismo tiempo, simultáneamente, para que todo el mundo tuviese su voz ahí
ahí, digamos, expresada. Y hubo discusiones sobre formas de participación política, sobre el lugar de las y los jóvenes en las políticas públicas, sobre qué pasa con la política territorial, sobre las diversidades y las diferencias en las juventudes, pero cómo construir igualdad aún en la diferencia. O sea, hubo debates muy, pero muy interesantes sobre jóvenes migrantes, jóvenes negros, sobre las jerarquías o las desigualdades intergeneracionales en los espacios académicos, en la universidad, la falta de lugar, por ejemplo, para nuevas generaciones de investigadores o de profesores, en fin, creo que fue un taller muy productivo y con mucha participación, ¿no? Pablo, de este foro, digo, dentro de 15 días nomás se va a estar realizando una nueva edición de la Bienal de Infancias y Juventudes en Manizales, Colombia. Ya hemos tenido aquí una información, hablábamos con Karina ahí sobre la temática, pero hemos hecho inclusive un programa en el cual una participación bien intensa sobre el tema. Pero bueno, ¿cuál es la expectativa hacia ese encuentro, teniendo en cuenta también la temática específica de cual tú eres especialista relacionado con juventudes? ¿Cuál es un poco la expectativa y cuál es la magnitud de ese encuentro del cual Claxo también forma parte de la organización? Exactamente, a ver, en nuestra quinta, digamos, bienal, esto comienza en el 2014, en la pandemia hubo bienales virtuales y esta quinta bienal es la primera presencial desde el 2018. O sea que va a ser un reencuentro muy esperado, esperamos potente, obviamente lleno de afectos, de emociones, de cuerpos encontrándose, de presencialidad y esperamos que sea justamente esto, un foro, justamente, a ver, digamos, Claxo acompaña a las bienales desde que comenzaron en el 2014. Esto hay que decirlo porque justamente surge desde los grupos de trabajo Claxo, desde las redes de formación y de los centros miembros que tiene Claxo, no solamente en Colombia, sino particularmente en el eje cafetero y en Manizales. Pero esta última bienal, la quinta, la que va a ser dentro de pocos días, también se articula con las plataformas para el diálogo social y va a ser realmente un verdadero foro para el diálogo social para que activistas, jóvenes referentes de colectivos sociales, organizaciones que trabajan con niños y niñas con voz propia también, no solo representados, traducidos, vicariados por otros, sino también con voz propia. Comunicadores, académicos, por supuesto, decisores de política pública. Va a haber 3 o 4 autoridades máximas de juventudes de diversos países, por supuesto, Colombia, Centroamérica, estamos intentando que vayan también desde aquí, digamos, Brasil también. Y bueno, va a haber entonces un espacio de diálogo y de encuentro muy esperado, quizás por los que venimos ya de hace muchas bienales, porque vuelvo a decir, nos volvemos a encontrar presencialmente luego de 4 años, casi 5 años, pero también creo que es un lugar potente para pensar este lugar de niños y niñas y de jóvenes, por supuesto, este lugar social. En las políticas públicas, en los espacios de decisión y en los procesos sociales, porque si vemos las dinámicas sociales, mismo, digamos, Colombia, no se explica el actual gobierno de Petro y de Francia Márquez sin el protagonismo juvenil de los últimos años. Si uno va inclusive al sufragio, al voto, desagregado demográficamente entre las juventudes, entre los menores de 35 años, digamos, el actual gobierno ganó por más del 80% de los votos, es decir, hay un voto juvenil fuerte ahí, hay un proceso vinculado con los movimientos de la MANE del 2011, con el paro agrario del 2014, con el plebiscito del 2016, con las revueltas del 2019-2020, es decir, hay un proceso de movilización, sobre todo juvenil, pero también de niños y niñas, que creo que hay que reconocer y hay que visibilizar, ¿no? Siempre decimos, y yo lo he dicho en otros Infoclaxo, las juventudes son muy habladas y poco escuchadas. Siempre nos estamos, digamos, preocupando por cómo le hablamos, por cómo les emitimos mensajes y porque no nos entienden. Muchas veces me dicen, Pablo, ¿cómo hago para, digamos, producir mensajes que sean más comprensibles para las juventudes? Invirtamos la pregunta. ¿Cómo creamos dispositivos sociales de escucha? ¿Cómo creamos espacios sociales de protagonismo en las decisiones? Y la Bienal, entre otras cosas, busca eso, ¿no? Pablo, agradecerte enormemente. Pensaba yo cuánto esto se podría trasladar
a otros sectores relacionados con el diálogo social, ¿no? Totalmente. Hablamos en nombre de los pueblos indígenas, hablamos en nombre de las negritudes, hablamos en nombre de las disidencias. Por muchos años los varones hablamos, o digamos, hablaron en nombre de las mujeres, hablamos en nombre de los migrantes, y creo que eso es importante poder empezar a reconocerlo como mínimo, visibilizarlo, y obviamente a partir de visibilizarlo, reconocerlo y comprenderlo, transformarlo, por supuesto. Nos encontramos en 15 días en la Bienal. Siempre vamos a estar aquí, en Manizales, en Fortaleza, en Buenos Aires, o donde Infoclaxo nos depare. Exactamente, y nosotros tenemos un programa juvenil, porque solo estamos cumpliendo 150 emisiones. Bien, Así... muy bien, muy bien. Súper jóvenes. ¿Seguimos en el marco de las juventudes todavía? Seguimos ahí, vamos a hacer un funky. El taller cerró con un funky, que es una música juvenil, digamos, brasilera, muy buena, parecido al reggaetón, al rap, pero no es lo mismo, así que vamos a hacer un funky para el Infoclaxo 150 años. Vamos a funkear con Infoclaxo. Gracias, Pablo, un placer. Hasta la próxima. Continuamos en el Infoclaxo, ya volvemos, separamos y seguimos con este programa especial desde Fortaleza, el estado de Ceará, en Brasil.